Hola, muy buenas noches, gracias nuevamente por estar con nosotros. Nos alegran que compartan cada 8 días acá en Teleantioquia y que nos sigan escribiendo por redes sociales y por correo electrónico. Estamos contestando todos esos comentarios. Señores, buenas noches. Buenas noches, pero venga, yo lo veo a usted raro, lo veo como más maduro, como entrado en años. ¿Usted como que se hizo estos días? No, el pepino. ¿Por qué sería? Por el cumpleaños de Rubén. Cumplió años. Hombre. En campaña electoral, ¿cómo le parece la fecha? Y como que se escondió por allá Eso, en unas playas. llegar a los 40 es muy duro. Y como que estuvo disfrutando. 40 en la televisión, pero yo creo que con experiencia. No, tampoco. Y estuvo disfrutando en las playas y todo por ahí escondidito. Por supuesto, tuve la oportunidad de estar en Cartagena, hombre, y no van a creer, la campaña política se tomó todo el país. El fervor en Cartagena por Duque. Tema de es moda. impresionante, hombre. Todo. Bastante interesante, aunque ahorita vamos a analizar lo que pasó en la costa con la última encuesta revelada, pero la gente sí está con mucho fervor. Unas casitas, mejor dicho, que paraditas en 3 para 4 palitos, haciéndole campaña a Duque, que es bastante particular. Y las encuestas siguen de moda porque salieron muy bien validadas después de los resultados de la primera vuelta. Y, o sea, hablar de ellas. A propósito, Juan Carlos, la gran encuesta de varios medios de comunicación, RCN, El Colombiano, el Universal precisamente ¿Quién la de hace, Jan Haas, Cartagena o quién? y muchos Sí, otros Jan que la Haas. hace Jan Haas. Es de las buenas. Hombre, De difícil las mejores predecir libradas. quién puede ser el presidente de la República a estas alturas, a unos 10 días, creo. Bueno, hagamos memoria un poquito, Rubén. Recordemos que la semana pasada, al final, salió la encuesta de CMI Centro Consultoría que nos decía 55 Duque, 35 Petro, 20 puntos. 10% blanco, De 20 blanco. diferencia. Y esta semana conocimos la de Jan Haas, están hablando ustedes, que nos dice 52 Duque, 34 Petro, 18% de diferencia y el voto del blanco 12%. Sigue muy alto. Situaciones, recuerden que en la primera vuelta ganó Duque a Petro por 13 puntos. Sí. Las dos encuestas nos dicen que hoy está a 20, 18 puntos, es decir, que se aumenta la diferencia según las encuestas. Promedio 19. Claro, un dato llamativo, Nacho y Rubén, que lo haremos más adelante, es el voto en blanco. Porque recuerden ustedes que hace 4 años el voto en blanco fue apenas el 4% y hace 8 años, en el 2010, fue apenas el 3%. En segunda vuelta. En segunda vuelta. En segunda vuelta. En segunda vuelta. Y ahora aparecen las dos encuestas por Uno. encima del 10. Del 10 y ya. 12%. Del 10. Entonces, mira uno qué pasa con el voto en blanco, pero más adelante. Por aquellos dirigentes que lo están proponiendo algo. Ya, mira, parece. vemos Claro, por esos dirigentes y además hay una cosa, y es que hombre, eso, ¿cuánto podría ser? Bueno, hay muchos que están manifestando que en las personas que salen a votar el 17 puede disminuir un poquito. O sea, uno diciendo, tomando que sean unos 18 millones, por decirlo de alguna manera, ese 14% y es bastante representativo del voto en blanco. Primer tema, Rubén. ¿Creemos que vota más gente el 17 que en la primera vuelta o que no? Recordemos que el 17 el 27 de mayo votó el 53% del país, casi 20 millones, 20 y es el millones. récord en los últimos 30 años en Colombia toda en la primera historia vuelta. del récord Claro. electoral colombiano. Yo siento en las calles, veo en la gente que hay menos entusiasmo. Yo creería que no logramos los 20 millones de votos. ¿Es que porque creen que está definido o qué? Y porque los 6.400.000 que votaron por 3 candidatos distintos, no todos encuentran una opción real en Duque y en Petro. Sí, señor. Yo espero equivocarme, pero creo que no llegamos a los 20 millones el 17 de junio. No Pero hay- cerca, puede ser la votación de Senado 18 más o menos. Más o Sí. menos. Bueno, baja un Y que va poquitico. un millón, que baje 1 millón. O sea, Pero entonces, si uno mira en números y piensa en 18 millones o 19, ¿con cuántos es presidente? No, aquí ya es la mayoría. Que Pero gane. no, claro, pero El que digamos gane. pero el tema es, yo creería que con Ya 10 no hay. millones, el que Pero logre no. 10 millones logra la presidencia. Pero usted está diciendo algo muy interesante, o sea, suponiendo que voten 18 millones con esta medición, este señor Duque ya va llegando a los 10 millones de votos con este 52%. Sacó 7, 8, ¿cierto? 7,5, sí. 7,5. Aumentado, está llegando casi A los 10 9, millones. Mirándolo- Estamos en el 9,400 más Sí, o menos. sí. aproximadamente. Mirando los Mirándolo 9. de la otra manera, habría que decir, Petro tendría que doblarse en votación para ganar la presidencia. Tiene que descontar 2.700.000 y más lo que le va a entrar al otro. Si creemos Es una- que con 10 se gana, Petro, que sacó 4.800, debería doblarse. sí. Por eso las encuestas Tiene muestran que no es doblarse, fácil. sacar 6 millones. Sacar otros 4.800.000 para llegar a 9.600.000 o 10 millones. muy mucho, mucho. Cosas interesantes han pasado y optemos por pero analizar los las porcentajes, regionales. los regionales aquí en Antioquia y en el eje cafetero, No, que eso es es un- bastante, porque mejor dicho, la pela que le da Duque
a Petro sobre la base de esta estadística es aterradora. Juan, ¿cuáles son los números que tenemos para Antioquia y el eje cafetero? En la misma encuesta de Jan Haas, que nos dice 52-34, dice que en Antioquia de cafetero, Duque 72% y Petro 17%. ¿Y el blanco qué? El blanco 11%. En Antioquia. Y el eje cafetero. Sí. Con razón, el doctor Gustavo Petro está buscando desesperadamente venir a hablar con toda la JAI, con toda la oligarquía, los oligopolios antioqueños. Vamos a contarles a las personas todo lo que pasó estos días con la situación, el episodio y el capítulo del Club Campestre y las llamadas que ha hecho para que lo dejen hablar, lo escuchen, nada menos que en el GEA y en ProAntioquia, donde está toda la JAI empresarial del departamento de Antioquia, ¿correcto? Recordemos que hoy tenía agenda Petro en Medellín y la canceló. 2 días. Y también mañana. Y ahí es donde usted dice que buscaba ir a la Campestre a almorzar con unos empresarios y a reunirse con el GEA. Y los dos le dijeron, doctor Petro, aquí no cabe. No le dejaron entrar. Y miren que tiene lógica la búsqueda de Petro, si recordamos que Antioquia es el segundo departamento con más votos del país. Ajá. Pero aquí Petro parece no tener camino para crecer y esto es una de las razones para que uno piense que no le alcanza, porque sin Antioquia no se es presidente en Colombia. El caso del club Campestre fue un novelón muy interesante. 2 dirigentes, los conozco a los dos, el doctor Germán Sánchez Bernal, un veterano, dirigente de origen liberal, que fue presidente de la Asamblea de Antioquia, militó desde el guerrismo por otros movimientos después, y el doctor Mauricio Zuluaga, tienen una tertulia hace 6 años, la mayoría de las veces las hacen el Club Campestre, y uno sector cooperativista, algunos de ellos muy vinculados al petrismo, saben de esa tertulia y le pidieron de que se escucharan a Petro. Ellos conversaron con los otros integrantes de la tertulia, unas 19, 20 personas que se reúnen cada mes, y ellos, le dijeron que sí. Pero cuando llegó la petición al Club Campestre, pues hubo... A todo el mundo se le paró el pelo. Inclusive las redes sociales horribles. Héctor Adolfo Faciolince, que ¿Qué sacó dijo? un trino bastante interesante donde dice que bochornoso que no lo hayan dejado entrar al Club Campestre. No, pero más bochornoso un tipo de izquierda querer ir al Campestre. Antioquia no es el escenario para Petro definitivamente. Recuerden ustedes que Bogotá sí fue un escenario muy importante y que a pesar de que Fajardo ganó en primera vuelta en Bogotá, Petro fue segundo. Con 1 millón de votos. Y Duque fue tercero. Sí. Mire. Y Bogotá le aporta el 22% de los votos totales de Petro en el país. ¿Y qué dice la encuesta? Pero la eso es lo que vamos a hablar en un rato, mi hermano. Vamos a unos mensajes, tómese un cafecito, ya volvemos. Así es que estos son muy rápidos. Oiga, estábamos hablando de las encuestas y en Bogotá es donde, según la medición, están un poquitico más equiparados Duque y este señor, ¿cómo se llama? Petro. Y Gustavo Petro. Es claro, ¿cómo sigue la que cosa Bogotá es un fortín de Petro. En la primera vuelta, Petro le ganó a Duque en Bogotá por 7 puntos. Pero según esta encuesta, tenemos que Bogotá, Petro tiene el 43, sigue adelante, pero Duque 39, ya está a 4 puntos. Es decir, Duque le descuenta en Bogotá. No, muy peleada, y capital. Duque se le va de largo en Antioquia, las 2 regiones de más votos. Por estas razones que uno piensa que definitivamente no va a haber cambio en el resultado final. Porque si el comportamiento no es diferente a como se viene presentando en las encuestas en la primera vuelta, no va a haber suficientes votos para que pueda descontar Gustavo Y el Petro. Caribe colombiano. El voto es blanco muy alto, ¿En 18%, 18%. El promedio nacional, ¿cuánto dio en la encuesta general? 12%. El 12. 12%, que sería un récord, pues, aunque todos sabemos que el voto en blanco en segunda vuelta no tiene ningún tipo validez, peso jurídico ni nada, pero es un mensaje político. Sí, de mensaje simbólico, de protesta, de gente. Pero lo importante es que hay candidatos de la pasada elección que anunciaron su voto en blanco. No sé si lo están promoviendo, pero lo anuncian. Eso tiene que ver un poco con esos porcentajes tan altos del voto en blanco, debe ser. O eso es lo que usted dije, que muchos de esos colombianos que votaban por los candidatos que ya no están, no se sienten representados por estos 2 candidatos. Sí, recordemos que históricamente y quieren participar. Históricamente ha sido el 4 y el 3%. Sí. Si llega al 10% del voto en blanco, es doblarse pues y más. Juan, venga, en el Caribe, espere señor. Por eso, yo quería hablar del Caribe porque
porque yo a usted yo lo noto tan raro, usted llegó diferente y Es que llegué más es que llegué livianito, mi hermano, Sí, pero no, ahora sí, le algo cuento. le hicieron Pero por allá a hablando usted, del hombre. Caribe, En el Caribe también gana Petro. Petro sí va muy adelante. Exacto. O sea, Petro, según la encuesta, tiene el 54% del Caribe 54. y Duque el 39%. Aquí le saca Petro 15 puntos a Duque. En el Caribe. Lo que pasa es que en el resto de regiones donde Duque se dispara y dobla a Petro y en consecuencia pues no es fácil descontar. Rubén, y si se hablaba mucho de los En candidatos de Cartagena estos dos, sintió ¿qué usted tal la se campaña? hablaba? Pues yo creo que sí, o sea, la gente está Con Petro. Sin embargo, no, yo comparto lo que dice Juan, que la gente sí le ha bajado un poquitico como el fervor a la cosa, porque ya está como muy definido, o sea, presume uno, algo puede pasar. Pero, sin embargo, o sea, elecciones. en esa polarización entre los uribistas, entre la derecha, entre la izquierda, uno sí ve, por ejemplo, en Cartagena, pues por allá por el Santa Clara y por San Pedro, y la Ajá. gente sí está con, Esa sí con es Duque. de la high cartagenera. Completamente, hombre, por Dios, completamente claro que están Y están en con otras Uribe. regiones, para que resumamos rápidamente, lo que ocurre, que es simplemente la suma de El- todo, el- es el Pacífico. en Centro Oriente gana Duque 56-25, Volado. que es mucho, Ese también está en la muy- voto en Pacífica blanco por muy 10 alto. puntos, pero hay un dato aquí que es muy interesante y es que ustedes recuerdan que todo el mundo dijo, ¿qué pasó con los jóvenes? Nunca votan, se entusiasmaron con Petro y con Fajardo, decían, según esta encuesta, están muy parejos en los jóvenes, solamente dos También la datos. tienen por edades. De 18 a 24 años, que son los más jóvenes de rango, Petro le gana a Duque por solo 4 puntos, 45-41. En los jóvenes, ¿de qué En edad? los jóvenes, ¿De 18 a qué? 24. A 24. A 24. Y de 25 a 34, ya Duque pasa al primer lugar con el 45%, 5 puntos más, 6 puntos más que Petro con el 39, y de ahí en adelante se dispara Duque. Es decir, los jóvenes, que en algún momento se pensó que era la gran fuerza que le iba a dar el motor suficiente a Petro para descontar lo que necesita, están muy parejos y allí tampoco descontaría a Petro lo que le hace falta. Lo que es en favorabilidad, sigue le gana a Duque. Gana Duque con el 57. No, el es que- La imagen. en imagen. es que déjeme imagen. Petro exagerar. tiene el 38. Claro, dije, un número que pareciera constante es el 20. Miren que la encuesta de CMI 20% de diferencia, diferencia. Duque Petro. Esta encuesta dice 18%. Y miro otra vez el 20 en esto. Imagen positiva, Duque 57, Sí. Petro 38. Es Exacto. decir, 20 a 21. 19 puntos más Sí, Duque. 19. Y en negativa, Petro tiene 51 negativa y Duque 20 menos, que es 31. El 20 y Los el 18 20, parece 20, el número 20. que va a estar por ahí rondando en esa segunda vuelta si nada cambia, que hasta el momento no se Tiene ve por buena cambiar. visión la candidatura de Duque 2020-2020. Ah, bueno, usted que es oculista, doctor, usted que Otro, le funciona el yo ya número. estoy muy otro ciego dato para ver, hombre, importante ya, que hombre. tuvo en cuenta esta medición Hombre. es, hombre, el futuro de los quemaditos. Ah, Mire, bueno. mire la gente lo que piensa precisamente sobre Sergio Fajardo, Germán Vargas y Humberto de la Calle. Humberto de la Calle sí no pasó del 6. No, le Ni dijeron el es, 7 ni el ¿usted 6. cree que tiene futuro político? Los que perdieron. ¿Qué? De Sí. Fajardo, el 74. 74% cree que sí. Y esto llevó a Claudia López a decirle, como habla ella, Que no hermano renuncie. Sergio, no te retires, Claro. quédate con nosotros. La famosa frase de los políticos, el no se convertirá en el sí. Claro, por Futuro supuesto. político. Es que el Ay, pueblo María, me lo hombre. solicitó. La vanidad, la vanidad. El hecho es y que la por ese lado gente- vi que hay vanidades. Le ve futuro a Fajardo según la Este encuesta. sabe más Sí. de los que nosotros. Sí. Y Vargas Lleras solo el 14% y de la calle 7%. Es decir, no le ven a de la calle a Vargas futuro, a No, Fajardo no. le ven mucho. Oiga, ¿qué saben del doctor Germán Vargas? Esto ya se paró de la cama, se recuperó, ya ha anda muy aparecido, perdido. ha hablado, Está ¿dónde lo muy han visto? Y debe estar muy dolido también porque recuerde que Carlos Fernando Galán ya se le fue. A los galanes que no Recuerde, los participaron de esta galanes segunda vuelta que presidencial. no participaron. Recuerde claro. usted que Juan Manuel Galán, el senador liberal, se retiró y no participó. Desde la consulta Sí, de, sí, de sí, sí. noviembre del año pasado. Y ahora Carlos del Fernando partido. Galán se retira de Cambio Radical. Renuncia al Senado y se sale de cambio. Renuncia faltando apenas 20 días para terminar la legislatura, pero de Cambio Radical. El hecho es que sí tiene razón en algo. Mire, él fue el promotor y el que hizo el debate por la situación de Mosquera, de los hijos de Uribe y todas las cosas. Y ese debate, cuentan, en el Congreso se lo dijo que lo hiciera él, pero se lo dijo Vargas Lleras. Y ahora resulta que Cambio Radical y Vargas Lleras, como dicen, va a coger pan de Uribe. Y yo, no, pues yo no tengo nada que quedarme aquí, me retiro del partido, me voy del Congreso, y se fue de Vargas Lleras, de Cambio Radical, y se va de todo eso. Finalmente, perdónenme, excúsenme, ¿qué piensan de la propuesta de Fajardo de lo de voto en blanco, lo que veníamos hablando? ¿Eso sí va a funcionar? ¿Sí le va a funcionar a él o no? Eso es, él está anunciando, no promoviéndolo, que es otra cosa.
Él dice la posición. Sí, no, él cantó su voto realmente, Mire, pero dejó a su gente en libertad. En segundas vueltas, el Pero no aquí en tomar esta una encuesta- decisión entre los dos candidatos la critican mucho. Aquí en esta encuesta se va a ver Pero reflejado, creo que ¿no, Juan? es el poder de él para el futuro. Claro. Si le resuelve el problema de las dudas que tiene de seguir Pero o no. mire, por ejemplo, en Bogotá, en la primera vuelta, Fajardo ganó, segundo Petro. Sí. Si uno mira el escenario de Bogotá para el próximo año de alcaldía, piensa que esta gente que votó por Fajardo y no por Petro, no querían a Petro. Si Fajardo se va para donde Petro, Y pierde Bogotá. Estamos a un año y total. medio. Entonces, digamos, yo veo la apuesta de Fajardo, de Robledo con el voto en blanco también, que lo También, anunció que lo está anunciando. a 2019, pensando en alcaldías. Y no pueden jugar su futuro político poniendo en riesgo en Antioquia. Está. Otro ejemplo. El candidato en de ellos va a ser Antioquia- ¿qué? ¿Navarro? No sé, pero en Parece. Antioquia Fajardo sacó 700.000 votos. Sí. Barrio Duque 1.300.000. Sí. Pero el segundo es Fajardo. ¿Usted cree que en Antioquia la gente va a entender que voten por Petro? Eso está claro. Entonces yo creo que es que Fajardo es una apuesta a futuro para no quedar enfrentado ni con Bogotá ni con Medellín. En el lo caso, sacamos- una en el cosa, caso del Morca, hagamos- se quieto. Nacho, hagamos una cosa, venga, acordemos, vamos a mensajes y ya volvemos, vamos allí. Tome cafecito. Usted te manda. Ay, que tenía ese por 4 años. A propósito del voto en blanco, hombre, es que Petro está montado en la berraca, No, pues, ¿o no? No, es que recuerden los números. La Bueno, forma de Petro ganar era duplicarse en votos. Sí. Y esos votos estaban cerca de Fajardo o cerca de la calle. Entonces él dice, yo no entiendo que los que no estaban con Duque no voten por mí. Es decir, Petro fue por los antiuribistas, pero cometieron el error los petristas de atacar a los que propusieron voto en blanco. Entonces, por ejemplo, antiuribistas como Daniel Samper, Héctor Abad dijeron, yo no soy uribista nunca en mi vida, pues no me aguanto los petristas atacando por el voto en blanco. Yo creo que es una mala señal. Entonces, en lugar de sumar antiuribistas, restaban antiuribistas por atacarlos por el voto en blanco. Yo creo que esa semana anterior la perdieron en eso. Y eso les va a costar que no descuenten lo que necesitan. Y así el voto en blanco será mucho más que en el pasado, 4%, pero dejará a Petro sin opciones reales de y ganar. vuelve a pasar lo mismo que hemos venido diciendo, que los fajardistas no les interesa tomar posición hacia allá por todo lo que está en juego para el 2019. Claro, pero es que También. están barajando, por Dios bendito, eso ya Correcto. empezó. Las Sí, no, territoriales, no les alcaldías, da. gobernaciones. Oiga, ¿qué pasa con los presidentes? Creo que ustedes... Pero Juan iba a decir algo, Otra usted iba a cosa. decir. No, lo ¿Cuál? que iba a decir es que está claro que hoy no gana sino Duque o Petro, pues para decir que es en Sí. segunda vuelta. ¿Para qué se arriesgan los otros si en un año tenemos elecciones locales? Claro. Alcaldías Claro. de Bogotá, de Medellín, departamentos. Además- Entonces no se justifica uno quemar pólvora en lo que está definido entre ellos y meterse en una pelea que no es Y digna. se confirma que el 1.200.000 de... Vargas Lleras. No, de Fajardo en Bogotá sí. es contra Petro. Por eso, es que está Aquí se clarísimo. vamos, ¿para qué se van a mover? Lo mismo de Medellín, los Sí, 700. sí, Todo el mundo de está Antioquia. pensando, inclusive ese Vaya. muchacho Carlos Fernando Galán que hablamos ahorita, Sí. está pensando en ser posible aspirante a la alcaldía de Bogotá, pero que por centro, que por el centro. El Es centro que tiene un todo el espacio. mundo le está apuntando al centro. El centro tiene un espacio, pues nadie sabe quién es. Y las dinámicas políticas, una cosa que ha dado de que hablarían dicho de todo es la postura de los expresidentes que hoy están reunidos detrás de los telones de la campaña de Iván Duque, mientras antes no se podían ver ni siquiera en pintura, se cantaban la tabla siempre que se veían. Y hoy como los tres fumándose hablando de la Pastrana, pipita de de la paz, Uribe y de Andrés César Gaviria. Pastrana, Ah, y César Samper Gaviria también. y Uribe. San Perfecto. Pedro no sé, pero son esos No, tres. pero digamos, Samper está dinámica. pidiendo que se decidan por uno... lo hemos contra el dicho voto en muchas blanco. veces. Frases célebres bonitas. Y los Vea. números aquí ratifican eso, Rubén. Uribe es el que ha puesto la línea en las últimas 5 elecciones presidenciales. Sí, lo que hemos venido diciendo. ¿Qué hicieron Pastrana y Gaviria? Pegarse el que ven ganador. Por supuesto, pero una coherencia pues para que usted elija. Vea, Oiga. mire una frase célebre de César Gaviria. Dele. El gobierno de Uribe fue un asco. Convirtió el DAS en una máquina delincuencial al servicio de la Casa de Nariño. ¿Y se le olvidó eso? Sí, eso y se le olvidó. A Uribe Total. le olvidó. Andrés Pastrana. César Gaviria es el eslabón perdido del proceso 8000. Oiga, pues Están que en la foto. son unas bellezas. Uribe, ¿qué dice Uribe? El gobierno de Gaviria fue el creador de los narcos y los pepes y con presión del narcotráfico eliminó la extradición de la Constitución. O sea, se dijeron hasta misa. Eso cambió todo Y ya, todo hombre. eso cambió porque Oiga, es la dinámica Pero política. era lógica que Sí. Uribe Que les dio a dio, la Duque. excusa, les dio la excusa del castrochavismo. Uribe dijo, este discurso es cuidado con Venezuela. Y los presidentes dijeron, un acto de patriotismo.
salvamos al país de claro. Venezuela y olvidamos todo lo país de... por todos los encima re- de los partidos No, políticos. pero un Por país favor, sin retomando a rencores. Simón Sí, sí. Bolívar. Pero- Oiga, a propósito del expresidente Uribe, hombre. Exactamente. Oye, le pasó igualito a usted ese domingo 27 de junio, el De mayo. susto de mayo, perdón, ese susto después de las 4 de la tarde, invitó como a 60 personas a la finca Llano Grande a seguir la transmisión de los resultados. Cuando arrancaron los primeros 4, lo mismo que le pasó a usted, iba ganando Fajardo, se tuvo que sentar el doctor Uribe a preguntar, ¿y esto qué está pasando? Después volvió a recuperar el color, pero todavía muy preocupado cuando Sergio Fajardo seguía de segundo, porque usted mismo repitió varias veces aquí, según las encuestas, en una segunda vuelta Fajardo derrotaría a Exacto. todos. Entonces, cuando ya que empezó a quedar de tercero, ya todo el mundo en esa velada uribista recuperó otra vez el color y volvieron a respirar. Lo que pasa, Nacho, es que era muy probable que la primera vuelta fuera definitiva. O sea, Duque ganó su presidencia, si nada raro pasa en Lo estos mejor que le últimos pasó a días, Duque fue estar con enfrentar a Petro. Petro. Claro. Porque Petro tiene esta imagen negativa que hemos dicho, una imagen negativa demasiado alta, y eso dificulta mucho a la hora de decidir. Por eso mucha gente dirá, no me gusta el uribismo o Duque, pero no soy capaz de votar por Petro por esta imagen negativa. Sí. Entonces crearon políticamente un mensaje que a la gente le caló. Y yo pienso, esperemos el 17 de junio, que la presidencia la ganó Duque, fue en primera vuelta el 27 de mayo. Óigame, Perfecto. rapidito porque nos vamos. Los liberales que se fueron con Duque, las cositas en Antioquia. Unos le hicieron caso a Gaviria, otros no. Sí, correcto. Por ejemplo, los dos directorios, el de Antioquia y el de Medellín, están rebelados contra la Dirección Nacional Liberal. Hay liberales como Mauricio Zuluaga, como Ramón Elejalde, Jorge Mejía, que están organizando Dignidad Liberal contra el presidente de la Dirección Déjeme- Nacional déjeme Liberal. ser cruel. Todos están contra Sí. ellos. Muchos puede que tengan más años que otros, pero quieren hacer un precedente. Se le acabó el fuerte. tiempo a usted. Un No, comentario final. una frase nomás. Los que llegaron para Duque en segunda vuelta quedan detrás del último. La fila es muy larga. Ah, total. Eso Eso sí, es cierto. sí, sí. A ustedes, mil gracias por estar con nosotros. Una feliz noche. Chao. Nos están acusando.